Tensei Shitara Slime Data Ken, volumen 5. El despertar de un señor demonio. Capítulo 2. Preludio a la calamidad. El rey Edmaris de Farmus hizo una mueca ante el informe que le acababan de entregar. Tenía motivos para hacerlo. La situación de su reino acababa de enfrentar cambios dramáticos para peor. Todo comenzó cuando el sello colocado en Veldora, el dragón tormenta, desapareció del bosque de Jura. Condujo a una avalancha de solicitudes de apoyo monetario y militar por parte del conde Nidol Migam y muchos otros nobles con parcelas de territorio en el interior. No era un problema que la nación pudiera darse el lujo de ignorar. Edmaris había ordenado que se tomaran medidas de inmediato, pero en lugar de proporcionar lo que la nobleza esperaba, buscó afianzar aún más su autoridad. Sugiero que podríamos arrasar con los monstruos solo después de que devastaran una o dos de nuestras provincias fronterizas. Eso sin duda ayudaría a probar el poder de batalla de nuestro cuerpo de caballeros. Sí. Jejeje. Sacrificar a algunos de esos pequeños hombres ladradores del gremio independiente no dañará nuestro presupuesto, en absoluto. No se puede pagar a un acreedor si deja de existir. Muy cierto, muy cierto. ¿Y qué mejor escenario podríamos establecer para impulsar su fuerza política, Su Alteza? Las pérdidas habían sido incluidas en la ecuación, por así decirlo. Era el trabajo de un rey garantizar la seguridad de aquellos que le juraron lealtad y siguieron su voluntad en la protección de su provincia. El rey Edmaris creía esto. Pero no había necesidad de salvar a personas como Nidol Migam, un bribón codicioso más preocupado por llenar sus propios bolsillos que por servir a su gente. Las cosas habían cambiado drásticamente, sí, pero Migam no se había preparado para el futuro, y esto era lo que se merecía. Un acto como este puede dañar temporalmente la reputación de Farmus en otras tierras, pero una vez que sus caballeros demuestren su valía en el combate, sería un lavado. En lugar de tratar de mantener a salvo a todo el país, era más barato y más seguro atacar solo cuando se atacaba primero. Las provincias exteriores eran un escudo que protegía a la patria Farmus. Eran herramientas útiles, fácilmente reemplazables si se perdían. Y no había necesidad de arriesgar el cuello tratando de salvar un juego de herramientas. Aún así, para el gobierno central de Farmus, que se había preparado completamente para un ataque de monstruos, hubo algo de decepción. Un solo campeón, Jom, había interrumpido todo el plan. Este hombre, que se levantó de la gente común para formar su propia banda, había ido tan lejos como para derrotar a un Lord Orco y toda su fuerza, según los rumores. Y las pérdidas basadas en monstruos habían estado por debajo de la tasa habitual en lo que va del año. El rey no sabía nada sobre la desaparición de Veldora, lo que provocó que los monstruos se volvieran más rebeldes. En todo caso, parecía ser lo contrario. Eso también hizo que la historia de este nuevo campeón fuera más creíble. ¿Un campeón? Ridículo. Increíble. Pero el gremio independiente dijo que había aparecido un Lord Orco. Tal vez no sea del todo falso. Por supuesto. Es posible que aún no hayan sido una fuerza completa, pero un nuevo Lord Orco tendría varios cientos de soldados orcos sirviendo, tal vez. Eso seguiría siendo una amenaza suficiente para las tierras fronterizas. Pero... esto es inútil. Si eso es todo, podría acabar con ellos yo mismo. Y ahora este hombre anda llamándose campeón. El núcleo del gobierno, los asesores en los que el rey Edmaris puso el peso de su confianza, habían llegado a una conclusión. Bueno, si eso significa que se ha eliminado una amenaza, entonces muy bien. Sin embargo, es una pena que nuestros caballeros reales no puedan tener su día bajo el sol. Folgen, jefe del cuerpo de caballeros, parecía menos que feliz con la declaración del jefe hechicero real Racén. Por ahora, sin embargo, el tema estaba resuelto. Podía decir muy bien que Racén simplemente estaba diciendo la verdad. No había necesidad de salir a la batalla solo por diversión, una opinión que el rey Edmaris parecía aceptar. Sin embargo, el siguiente problema que debían abordar no era uno que pudieran darse el lujo de observar y esperar. Sus ingresos fiscales estaban cayendo. Por lo general, averiguar el estado del Tesoro Nacional requería un análisis cuidadoso durante al menos varios años. Aquí,
Sin embargo, la tendencia a la baja era a la vez inminente y deslumbrantemente obvia durante el ciclo fiscal anterior. Mes tras mes, las cifras lo decían todo. Después de cierto punto en el tiempo, los ingresos basados en el comercio simplemente cayeron por los suelos. El reino de Farmus, gracias a su ubicación geográfica, participó en casi todos los intercambios internacionales con el reino de los enanos. Fue parte de por qué sirvió como puerta de entrada, por así decirlo, para las naciones occidentales. Tenían la fuerza del comercio directo con el reino, sin necesidad de peligrosas rutas marítimas o terrestres. Los altos impuestos que aplicaban a los bienes que importaban de allí y vendían en otros lugares les proporcionaban enormes ganancias. Pero entonces, un día, la cantidad de aventureros que ingresaban a la nación comenzó a disminuir. Anteriormente, Farmus había estado bastante lleno de aventureros. Todos traían una buena cantidad de dinero para comprar armas y armaduras hechas por enanos. Las pociones que Farmus podía proporcionar literalmente salvaban vidas. Los aventureros nunca podrían tener suficiente de ellas. Sin embargo, después de un tiempo, el número de comerciantes ambulantes cayó junto con los aventureros. Todavía estaban viendo multitudes similares de ellos desde la dirección de Inglesia, pero el flujo de Bluemont y otras naciones vecinas de Jura les proporcionó muchas más ganancias. Sin ninguna otra competencia, Farmus pudo vender pociones a estos comerciantes a prácticamente precios de usura. Y ahora esas personas se habían ido. Con todos estos visitantes extranjeros desapareciendo repentinamente, por supuesto, no pasó mucho tiempo para que las posadas y tabernas que les servían sufrieran. Los números estaban claros como el día en el papel dentro de un mes, por lo que el ministro de Economía ordenó rápidamente a su departamento que encontrara la causa. El informe que llegó fue suficiente para conmocionar a todo el gabinete. Se ha establecido una nueva ciudad en el bosque de Jura, una ciudad habitada por monstruos. La noticia, proporcionada por un espía enviado al bosque, hizo que el rey Edmaris susurrara "no puede ser" en el momento en que lo vio. Pero permaneció sereno. Era el gobernante de una nación y necesitaba proyectar su autoridad como rey. No puedo creerlo, pero debo hacerlo. Lo más importante es, ¿cómo conectaré esto con nuestro propio beneficio? Su destacado intelecto apuntaba hacia el futuro. Al poco tiempo, Edmaris ordenó una reunión de emergencia entre todos los señores provinciales de su reino. Pero, mi señor, los mercaderes son muy conscientes de sus propios intereses. Ya están viajando a esta tierra de monstruos, evitando a Farmus por completo. Se dice que la nación proporciona una ruta segura hasta el reino de los enanos. Escuché lo mismo. Escuché que tienen estas estaciones, pequeñas casetas de vigilancia ubicadas cada 12 millas más o menos, cada una con monstruos centinelas asignados a ellas. Es una historia difícil de tragar, pero varios comerciantes de confianza lo han confirmado. Si un viajero es atacado en medio de su viaje, aparentemente puede lanzar estas bengalas que se le proporcionan en la ciudad para señalar a los monstruos. La ayuda llega en 5 minutos o menos. ¿Qué? Los ministros y la nobleza convocados a la conferencia parecían listos para saltar de sus sillas mientras intercambiaban historias. Cuentos salvajes, aparentemente increíbles, salieron de sus bocas. Ninguno de ellos pudo ocultar su sorpresa. El bosque de Jura estaba repleto de monstruos. Gracias a su gran tamaño, solo criaturas de baja amenaza vivían en las tierras fronterizas cercanas a la civilización humana. Pero ese no fue siempre el caso. ¿Viste algún que otro monstruo de clasificación B o superior, de vez en cuando? La idea misma de construir una ciudad justo en medio de este caos, e incluso construir enlaces desde Bluemont a Doargon. ¿Cuánto dinero y cuánto poder militar requeriría eso? Nadie en la conferencia podía comenzar a imaginar. Incluso fuera del bosque, tuvieron que gastar una gran parte de los ingresos fiscales en la defensa de los pueblos y ciudades fronterizos. Eran el escudo de la nación, pero cada escudo necesitaba un mantenimiento ocasional. Y los monstruos vivían en esta ciudad. Eso era inaudito. Aparentemente, la nación estaba dirigida por uno que se autodenominaba jefe del bosque de Jura. Sin embargo, no se llamó a sí mismo un señor demonio.
Incluso quería construir relaciones amistosas con las naciones humanas. Un monstruo construyendo un Estado-nación. Era una locura. El rey Etmaris levantó una mano para silenciar la sala y volvió la mirada hacia uno de sus ministros. La nación, dijo por orden del rey, es conocida como la Federación Jura Tempest. Los mercaderes se refieren a ella simplemente como Tempest. Está dirigido por Rimuru Tempest, un slime que aparentemente... ¿Un qué? ¿Me estás tomando el pelo? El ministro fue interrumpido por un joven de cabello oscuro y ojos oscuros que se puso de pie. Ni un solo ministro o noble se atrevería a exhibir tal rudeza ante el rey, pero este hombre vivía en un reino donde la cortesía no pagaba las cuentas. En todo caso, estaba en posición de ser perdonado por tales arrebatos. Era, en otras palabras, un campeón de Farmus. Uno de otro mundo. Por lo tanto, nadie se ofendió por su arrebato, o para ser más exactos, no expresaron ninguna queja si lo hicieron. Algunos de los nobles más poderosos claramente lo miraban con desdén, pero nadie necesitaba que les explicaran los hechos. Revelar públicamente cualquier enemistad haría mella en los beneficios propios. Esta era un arma humana, una de las personas convocadas por las ceremonias de invocación trienales de Farmus y un hombre dotado en habilidades de batalla. Su nombre era Shougo Teguchi, un joven japonés de 20 años. Suficiente, Shougo, reprendió el hechicero jefe Rasen. Escuche el informe hasta el final. ¿Pero un slime? Eso es lo más bajo de lo bajo. ¿Cómo puede una alimaña como esa convertirse en señor de todo el bosque? ¿O qué? El bosque está lleno de débiles. ¿Me están entrenando día tras día solo para aplastar a un montón de pequeños monstruos patéticos? Como parte de este entrenamiento, Shougo había logrado herir gravemente a 10 o más de los caballeros más elitistas de Farmus el día anterior. Rasen sonrió amargamente al recordar los eventos. Este joven, Shougo, sin duda ejercía un poder tremendo, pero su corazón, su mente eran demasiado crudos e inmaduros para soportarlo. Habían pasado 3 años desde que fue convocado a la edad de 17 años, y a los ojos de Rasen, su ferocidad había aumentado día a día desde entonces. Si no estuviera siendo sometido por la magia controladora que se le impuso durante la invocación, sería una bomba lo suficientemente grande como para arrasar con una nación entera. Por suerte para Farmus, entonces, que la magia controladora fuera absoluta en su fuerza. Dije, silencio. G. Shougo volvió a su asiento, siguiendo humildemente la palabra desencadenante de Rasen. La ira aún ardía en sus ojos, pero Rasen era demasiado digno en su papel como mago jefe para prestarle atención. Señor Rasen, sonó una voz clara, siento que Shougo no lo decía en mala voluntad. En nuestro mundo, los slimes son conocidos por ser los monstruos más fáciles de matar. Bueno, en realidad depende del juego, pero de cualquier manera. Ah, Kyoya. Si está presente, ayúdenos a mantener a Shougo en su mejor comportamiento. Estamos compartiendo habitación con Su Alteza. No me avergüences más. El hombre llamado Kyoya era otro de otro mundo convocado desde Japón. Su nombre completo era Kyoya Tachibane, y lo habían traído aquí después de haber sido llamado a una pequeña nación lejos de Farmus. Esto lo convirtió en el rostro más nuevo entre los habitantes de otros mundos del reino, y ahora se encogió de hombros en señal de lealtad y miró a Shougo. El otro joven asintió, guardó silencio y se giró para escuchar la conversación. Rasen, al ver esto, le pidió al ministro que continuara. Esta ciudad llamado Tempest aparentemente fue el hogar de una gran cantidad de monstruos que evolucionaron de goblins, orcos, etc. En el autoproclamado reino enano neutral, no era raro ver criaturas como hobgoblins, orcos y kobolds, pero esa fue la excepción que confirmó la regla. Un asentamiento completo de monstruos evolucionados. Era algo mucho más allá del ámbito del sentido común para todos ellos. Ocasionalmente, cada pocos años, verías al líder de una manada o rebaño evolucionar espontáneamente en una criatura de nivel superior. Cada vez que se encontraba uno, eran perseguidos en gran medida de inmediato antes de que se volvieran más poderosos. A los ojos humanos,
La forma en que Duargón se asociaba libremente con tales bestias era virtualmente herética. Aquí, mientras tanto, cada habitante de la ciudad fue evolucionado. Es probable que no vean nada similar en la historia, sin importar cuántos siglos retroceda el reloj. Pero no había duda del informe de su espía. Con eso en mente, suprimir esta advenediza federación sería probablemente el primer instinto de todos, pero no sería tan fácil esta vez. Estos eran monstruos con rasgos semihumanos, tenían acceso al conocimiento y la tecnología, limpiaban los bosques, construían carreteras e incluso usaban el lenguaje humano para hacer negocios. Eso, y los rumores de ese sistema de estación a lo largo del camino, otro informe de espionaje. Cada una se llamaba oficialmente una subestación, tripulada por monstruos que trabajaban en turnos de día y de noche. Estas subestaciones, como explicó con calma el ministro, se colocaron en puntos relevantes a lo largo y ancho de la carretera. Habían servido como alojamiento temporal para las cuadrillas que construyeron la carretera, antes de ser reutilizados para esta función, y los monstruos estacionados en el interior tenían la tarea de mantener a salvo a los viajeros. ¿Subestaciones? Shogo se burló. ¿Qué son estos, policías? Shogo. Sí, Rasen. Silencio. Lo entiendo. No. ¿Qué son estos, policías, de los que hablas? Ya sabes, ¿un policía? Kyoya se rió disimuladamente ante el incómodo intercambio mientras le proporcionaba a Rasen un resumen rápido de cómo funcionaba la vigilancia en el planeta Tierra. Oh. Una organización de centinelas, cada uno cargado con su propia parcela de tierra para patrullar. Ya veo. Pero, ¿cómo podría una horda de monstruos mantener esto en marcha? Bueno, tal vez haya uno de otro mundo como nosotros con ellos. Si tiene las habilidades adecuadas, tal vez sea muy fácil para este tipo llevarse bien con los monstruos. ¿Eh? ¿Quién pasaría por todos esos problemas? Pregunto. Si este hipotético otro mundo fuera tan poderoso, no tendría problemas para sobrevivir solo en este mundo. ¿Por qué se tomaría la molestia de llamar la atención sobre sí mismo de esta manera? Sí, ese es un buen punto. Shogo y Kyoya rápidamente perdieron interés en el tema, pero Rasen todavía estaba concentrado en él, con el rostro grave como pensaba. ¿Uno de otro mundo? ¿Podría ser esa una posibilidad? Sí, eso suena bastante más convincente ahora. Le asintió al rey Etmaris, notando los ojos del gobernante sobre él. Tener un potencial de otro mundo acechando en las sombras detrás de esta nación problemática era una preocupación, pero quería señalarle a su líder que no lo veía como un obstáculo importante para su plan. Rasen y sus aprendices habían convocado a muchos más de otro mundo además de Shogo y Kyoya. Una posibilidad era solo eso, una posibilidad, una que podían entretejer en su plan de acción. No hay problemas para hablar. JJE, pensó Rasen mientras el ministro continuaba. Incluso si tienen a uno de otro mundo como líder, no son nada comparados con Shogo, el arma más poderosa de nuestro arsenal. Farmus albergaba a menos comerciantes, y eso significaba que las finanzas del país se veían sombrías. Una vez que el ministro terminó de explicar eso, pasó al tema principal de esta reunión de emergencia. La noticia de que había una nueva ciudad en el bosque de Jura, una que los aventureros estaban usando como base para recolectar ingredientes derivados de monstruos. Esta ciudad ofrecía pociones a la venta que eran tan buenas, si no mejores, que las fabricadas por los enanos, además de un herrero al menos capaz de realizar el mantenimiento básico de armas y armaduras. Algunos comerciantes incluso habían establecido su residencia permanente, ya que no tenían que viajar por todo el mundo para vender los artículos que habían cosechado. No es de extrañar que el lugar se haya convertido en un imán para los aventureros. Tan lejos del bosque como estaba, ya no había ninguna razón para que viajaran a la capital de Farmos. Y ese no era el tema más espinoso. La principal, la razón pública por la que el rey convocó esta reunión de la nobleza, era el enlace vial estable ahora establecido entre el reino de los enanos y la tierra de Blue Moon. Una carretera nueva, patrullada por monstruos semihumanos que garantizaban su seguridad como ruta comercial.
Significaba que la mayoría de los comerciantes ahora podían viajar directamente a Duargón, sin tener que dar vueltas a través de Farmos. Esto no podían permitirse el lujo de ignorarlo. Si lo dejan pasar, podría convertirse en un problema de vida o muerte para el reino. Farmus, después de todo, no tenía especialidades de fabricación reales de las que hablar. No tenía recursos bajo tierra para extraer. Tener el reino de los enanos al lado significaba que su propia industria todavía era de un nivel bastante bajo. Creció suficientes cultivos para evitar que su propia gente muriera de hambre, pero eso no sería suficiente. Toda la economía dependía de los soportes gemelos del turismo y el comercio. Sin ellos, ¿qué podría volver a llenar las arcas fiscales del Estado? El ministro saludó al rey Etmaris mientras terminaba su informe. El rey asintió, miró a la nobleza reunida ante él e hizo una pregunta. Bien. ¿Y ahora qué? No había nadie para responderle. El mismo informe que el rey había visto se distribuyó entre la nobleza y los ministros en la sala, destacando los detalles detrás de la sesión informativa recién completada. Todos los reunidos eran funcionarios nobles de alto nivel, profundamente involucrados en el gobierno del país y extremadamente adinerados. Personas en lo más profundo del núcleo del gobierno central. Personas que sabían lo que estaba en juego si su patria perdía su ventaja competitiva y sus ingresos fiscales. No tenían respuesta para el rey, pero sus pensamientos eran los mismos. Sin embargo, si alguien se atreviera a decir lo que piensa, podría verse obligado a asumir la responsabilidad de todo. Ninguno fue lo suficientemente valiente como para arriesgarse a eso. El pensamiento común: atacar esta ciudad y quemarlo hasta los cimientos. Farmos era una gran nación. Con los recursos que tenía a mano, podría enviar un máximo de 100.000 soldados al servicio. Pero estaban tratando con monstruos evolucionados. La infantería regular sería inútil. Sería necesario desplegar caballeros bien entrenados o mercenarios experimentados. A diferencia de las batallas entre otras naciones humanas, esta era una misión de aniquilación, matar o morir. No era lugar para aficionados. Simplemente aumentaría el número de muertos y arrastraría al resto de sus fuerzas. Entonces, ¿cuántos de estos 100.000 soldados fueron realmente útiles en un combate como este? En primer lugar, estaban los 5.000 miembros del cuerpo de caballeros reales de Farmos, el todopoderoso ejército dirigido por Folgen, su capitán. Sirviendo directamente al rey, era una manada de élites, a las que se les permitía moverse libremente bajo las órdenes del rey. Cada uno de ellos calificó una B en la batalla, y se jactaban de ser los luchadores más poderosos entre las naciones occidentales. Después, estaba la Alianza de Hechiceros de Farmus, un grupo de miles de graduados de la Academia Real de Magia dirigidos por Racen. Cada uno de ellos era un experto en magia, cuidadosamente seleccionado por sus dones únicos en hechizos orientados a la batalla. Después de eso vino la Federación de Caballeros Nobles de Farmus, un cuerpo de élite de 5.000 compuesto por soldados especialmente seleccionados, incluidos algunos de los nobles más jóvenes, que servían directamente a los niveles superiores de la nobleza. Eran una fuerza a tener en cuenta, incluso si eran principalmente soldados de carrera con poca experiencia en combate real. Finalmente, estaban los 6.000 miembros de las brigadas mercenarias Farmus. Este grupo normalmente se encargaba de mantener la paz dentro y fuera de Farmus con un mínimo de miembros, pero podían ser reclutados para emergencias y aprovechar toda su fuerza. Sus filas contenían una gran cantidad de hombres y mujeres jóvenes, ambiciosos y ansiosos por demostrar su valía en la batalla y ganar un lugar en las listas de caballeros ordenados. Estos 17.000 combatientes eran la fuerza permanente del reino de Farmus, listos para desplegarse en cualquier momento. Golpeó una gran presencia, más que suficiente para dominar a cualquier nación cercana. Pero los informes decían que la nación de monstruos tenía al menos 10.000 habitantes. Si todos evolucionaron, probablemente significaba que eran una fuerza de rango C o más, y no estaría mal esperar que algunos de ellos también alcancen B. Incluso si Farmus todavía tenía la victoria asegurada, tendrían que pagarla con sangre, tal vez incluso con la sangre de los caballeros y hechiceros reales, los mayores tesoros de la nación. Cualquier baja en sus filas sin duda daría lugar a preguntas y acusaciones más adelante.
Farmus había gastado una fortuna cultivando estas fuerzas. Desperdiciarlos en combates innecesarios estaba fuera de discusión, y, porque tenemos miedo de perder nuestra base de impuesto, no sería una excusa suficiente para apaciguar a los nobles. Dado que era poco probable que las brigadas de mercenarios por sí solas les dieran la victoria, era imprescindible que Farmus dedicara todas sus fuerzas al esfuerzo. Todos en la sala llegaron a esa conclusión en un instante. Sin embargo, si alguno de ellos sugiriera la guerra, podría ser el que se quedara con la bolsa para mantener todos esos ejércitos, y las pérdidas sufridas en el camino. ¿Y cómo iban a explicar esto a las naciones occidentales? Especialmente Blumont, que según los informes ya tenía relaciones con esta tierra de monstruos. Ellos opondrían una fuerte resistencia, sin duda. Todos en las filas diplomáticas eran demasiado conscientes de ese pensamiento y del futuro, para atreverse a hablar sin una buena razón. Nadie quería perder el acceso a sus propios intereses, pero tampoco nadie quería perder dinero. No lo hicieron, pero no hacer nada conduciría a pérdidas inevitables. Incluso podría llevar a la nación al borde del abismo, si se debilitara lo suficiente. Todos pensaban lo mismo: tenemos que hacer algo. Si tan solo alguien pudiera hacer rodar la pelota por nosotros. Necesitaban diplomacia para silenciar a sus vecinos. Poder para hacer de la victoria en la guerra un resultado asegurado. Y, más importante que nada, un plan para los aventureros que viven en la ciudad de monstruos. Farmus tenía que asegurarse de que no fueran hostiles, o incluso convencerlos de unirse al lado de Farmus. Todos estos problemas a la mano y ningún beneficio que se obtenga de ello. Mantener el statu quo del bosque de Jura ya era bastante difícil. Si atacaron y destruyeron una nación entera de monstruos, ni siquiera podrían reclamar la tierra para sus propias provincias. No es de extrañar que se enfrentaran a una grave falta de voluntarios. El rey Etmarí sabía exactamente lo que pensaban todos sus nobles. Tenía exactamente los mismos pensamientos. La diferencia era que ya estaba tomando contramedidas. En el momento en que escuchó la sesión informativa, ya tenía a mano a sus ayudantes más cercanos, averiguando cómo reaccionar. Discutieron cómo sacar el máximo provecho de esto. El meollo de la cuestión era cómo manejarlo sin afectar el interés nacional. Si dejamos a la nación de monstruos a su suerte, conjeturó Racine, su presencia será conocida por las naciones occidentales. Una vez que lo haga, será imposible hacer ningún movimiento en su contra. Si atacamos, debemos atacar ahora. Ah. Monstruos. El capitán caballero Folgen medio escupió antes de darse cuenta de que estaba en presencia del rey, e inmediatamente se arrepintió. Ciertamente, continuó con una voz más descontenta, los monstruos evolucionados son un puñado. El conocimiento que tiene un demi-humano ciertamente lo convierte en un enemigo formidable. Están mostrando al menos niveles rudimentarios de organización, y suman más de 10.000. En términos de amenaza, podríamos llamarlos caritativamente nivel de calamidad e incluso impulsarlos hasta un desastre, dependiendo. Si el líder de un grupo de monstruos así fuera hostil hacia la humanidad, incluso podría marcar el nacimiento de un nuevo señor demonio. ¿Qué? Gritó el rey. Si es realmente un nivel de desastre, la mera idea de manejar esto solo es ridícula. Nadie pudo responderle. Racine simplemente asintió en aparente acuerdo con Folgen. No se preocupe, señor. Hablaba Reichem, la figura religiosa más poderosa de Farmus. Como arzobispo enviado por la Santa Iglesia Occidental, estaba, en el papel, al menos, en una posición de poder igual al rey mismo, dada la adopción del luminismo por parte de Farmus como su religión estatal. Sin embargo, eso era solo una formalidad. En realidad, Reichem era más una mano derecha confiable, siguiendo las señales del rey. Ah, Reichem. ¿Tienes una propuesta? El obispo mostró una sonrisa que parecía demasiado siniestra para un miembro del clero. La tengo, por supuesto. En cuanto a esta tierra de monstruos, nuestra iglesia ya la ha identificado como una presencia muy peligrosa. Anteriormente, el cardenal Nicolaus Speltus se puso en contacto conmigo y me dijo que planeamos derrotar a esta nación, ya que representa una clara amenaza para los cielos.
Sin embargo, hasta ahora hemos fracasado casi por completo en dañarlos, e incluso nos hemos encontrado con traidores entre las naciones humanas. Nuestra Iglesia quiere evitar que el Consejo sea nuestro enemigo, como él dijo, y me dijo que mantuviera mis oídos abiertos para cualquier nación dispuesta a ofrecernos ayuda. Lo hizo. Así que la Iglesia ya los ha certificado como enemigos de los dioses, pero ¿buscan la ayuda de otras naciones? Los ojos del rey Etmaris brillaron. El cardenal Nicolaus Speltus era un confidente cercano del Papa, el líder supremo del Sacro Imperio de Lubelius, el hombre en la sede de facto del poder en todas las naciones occidentales. También era el superior directo del obispo Reichem, y era un hombre arrogante e insensible, considerado ocasionalmente como un diablo bajo la máscara del sabio. Era una figura aguda, siempre lista para actuar, lo suficiente como para hacer que incluso el rey Etmaris se detuviera, y este hombre había tomado su decisión. Lo que significaba que la mujer que lo atendía estaba lista para moverse. Hizo que el rey sonriera con una sonrisa sincera. Sí, y esto es solo hipotético, pero si los ciudadanos de Farmus sufrieran daños en esta nación de monstruos, ¿qué pasaría entonces? Me imagino que la Santa Iglesia Occidental asumiría toda la responsabilidad de brindar rescate a sus seguidores. Ah. Bien, bien. Somos siempre los devotos seguidores de la fe, después de todo. Lo son, lo son. Muy cierto. El rey y el obispo compartieron una sonrisa. Si es así, interrumpió Folgen, le prometo que estaríamos encantados de avanzar y derrotar a estos monstruos. Creo que el cuerpo de caballeros reales sería suficiente para aniquilar a esta nación, pero me gustaría tener mucho cuidado. Arzobispo, ¿podrá la Iglesia proporcionarnos más recursos? Reichem, aparentemente esperando esta pregunta, profundizó su sonrisa. Podemos, señor Folgen. Entiendo su preocupación. El cardenal Nicolaus ya ha dado su aprobación para desplegar a los caballeros templarios. Los caballeros templarios era un término general para los combatientes afiliados a la Iglesia enviados desde su templo central a otras naciones. Se dice que suman decenas de miles, y ofrecieron la mano de obra para respaldar la inmensa influencia que la Iglesia tenía en la zona, y los más dotados formaron los grupos de cruzados y se autodenominaron paladines. Los propios sitios de la iglesia de Farmus tenían a los caballeros templarios estacionados en ellos, alrededor de 3.000, el número más grande estacionado en cualquier nación cercana. Incluso como arzobispo, Reichem no tenía la autoridad para darles órdenes. Ahora, sin embargo, el cardenal Nicolaus estaba listo para dar la orden. Todos podrían ser enviados a la batalla en el bosque sin que surja un solo problema. ¿Tiene permiso para usar a los caballeros templarios? Folgen asintió, satisfecho. La Santa Iglesia debe ser bastante seria sobre esto, de hecho. El rey se unió a él sonriendo mientras reflexionaba sobre esto. A juzgar por cómo la Santa Iglesia Occidental ve a todos los monstruos como el enemigo común de la humanidad, no hay forma de que permitan que esta nación exista. Aún así, sin una causa suficiente para despertar las mentes de los hombres, tendrían problemas para llenar sus ejércitos. Y precisamente por eso nos quieren usar, ¿eh? Jejejejeje. Bueno, lo mismo funciona al revés, ya sabes. Si ambos lados tuvieran la misma opinión, sería más fácil para ellos simplemente unir sus manos en la batalla. Tal fue la conclusión del rey Etmaris. Sugeriría, dijo Reigien para resumir, que tomemos la fuerza de avanzada al mismo tiempo que la Santa Iglesia Occidental declara que comienza la guerra. Disfrutarán de toda la gloria de servir como la espada de la humanidad. El rey estaba de acuerdo. Ya fuera la diplomacia o el poder de la guerra, no había nada que temer con el respaldo de la Santa Iglesia. Eso dejó solo un problema. Ahora, ¿qué cebo podemos preparar para que los nobles se abalancen? Necesitaban hacer que las filas nobles mandaran a sus soldados, y necesitaban algo con lo que recompensar a los mercenarios. Una causa digna y unos discursos elevados no les convendrían. Incluso podría antagonizarlos. Me imagino que la gloria por sí sola no los moverá, entonó Racine con el ceño fruncido. Si juntamos al cuerpo real de caballeros, la alianza de hechiceros y los caballeros templarios dentro de Farmus, son 9.000 soldados.
Eso debería ser suficiente para asegurar la victoria. Pero, con la excepción de Reichem, todos en este grupo querían que su enfoque fuera infalible. Pero fue Reichem quien rompió su silencio una vez más. Oh, sí, sí, dijo con una sonrisa. El cardenal Nicolaus también mencionó eso en su mensaje. Como él mismo dijo, los monstruos no son personas. Por lo tanto, la Iglesia no tiene ningún interés en sus tierras. Haz lo que quieras con ellas. ¿Los monstruos no son personas? ¿No es eso obvio? El rey Etmaris tuvo que contenerse para no preguntar en voz alta. Una vez que destruyeron la nación de monstruos, sería una pérdida de esfuerzo si no pudieran administrar su tierra después. Una propuesta muy poco atractiva. Pero, ¿podrían manejarlo? Quizás si bendijeran la tierra y luego recibieran el permiso de la Iglesia para gobernarla. El rey no tenía reparos en gobernar a los monstruos. Los esclavos monstruos y similares no eran espectáculos raros. Si estaban dispuestos a negociar con ellos y someterse a ellos, podría garantizarles protección bajo el nombre de Farmus, suponiendo que se convirtieran en sirvientes de Luminus. Si no, arrasarían la tierra, esclavizarían a los monstruos sobrevivientes y anexarían todo el territorio. Podría haber ciertos problemas con esto si Farmus estuviera tratando con demi-humanos como enanos. Simples monstruos evolucionados, sin embargo, esas no eran personas. Incluso podrían usar magia para esclavizarlos sin pensarlo dos veces. Ya veo. El cardenal Nicolaus es un hombre de mente amplia, leyendo eso muy lejos en el tiempo. Lo es, lo es. Y no desea nada más que la continua prosperidad de su reino, señor. El rey Etmaris asintió con firmeza. Farmus ganaría un nuevo territorio, junto con todos los recursos naturales que el bosque de Jura tenía para ofrecer. Nadie se quejaría si les dejara a ellos la defensa de la región. El Consejo ya había reconocido a los monstruos esclavos como perfectamente legales. Lo mejor de todo es que esto le daría a Farmus nuevas rutas comerciales, rutas que les permitirían pasar por encima de Blumont y continuar sus lucrativas relaciones anteriores con el reino de los enanos. El cobro de peajes por las carreteras ya construidas en el bosque podría incluso generar mayores ganancias. Darle a la nobleza destellos de tal fortuna potencial debería ser suficiente para que todos se inscriban en la batalla. Y luego, me encantaría conseguir y esclavizar a los ingenieros de esa nación de monstruos para nosotros. Con todos los problemas aparentes resueltos, era hora de ver qué más había sobre la mesa. El rey Etmaris recordó cierto artículo que lo había encantado no hace mucho tiempo, un rollo de tela de seda. Se había obtenido de esa nación de monstruos, dijeron, y se sentía más agradable al contacto con los dedos que cualquier tela que hubiera visto antes. Las fibras mágicas y la tela parecían meros juguetes en comparación con esto. Tras un análisis más detallado, se descubrió que estaba intrincadamente tejida con fibra obtenida de capullos de polilla infernal. Las polillas infernales eran peligros de rango B, y la idea de usar sus capullos se consideraba más que temeraria, pero mira lo que podrías hacer con ellos. Simplemente tenía que aprender cómo se hacía, y luego posicionarlo como una de las exportaciones de exhibición de Farmus. Este no era el único producto maravilloso de los monstruos, ya que otros estaban circulando, según el informe. Ya había ordenado a su gobierno que obtuviera tantos ejemplos como fuera posible, pero, ¿por qué siquiera hacer ese esfuerzo? Simplemente exorcice el mal de las tierras de los monstruos, y todo estaba allí para tomarlo. No podría ser más sencillo. El rey Etmaris se encontró luchando por mantener la compostura ante la idea de todas estas riquezas incalculables. Le dio ganas de estallar en una sonrisa infantil. Si tuviera el respaldo de la Santa Iglesia Occidental, esta batalla sería ahora una guerra santa, una con él como líder y comandante. El honor que le otorgaría la victoria de repente adquirió un significado aún más importante. Lo establecería firmemente en la escena mundial, y pondría firmemente incluso a los nobles superiores en su lugar. Necesitaba comandar esta guerra santa, pensó, y una vez que terminara, podría disfrutar de la reputación de ser el rey de los campeones. Folgen, el campeón que había vencido a un desastre. Rasen, el sabio que lo había ayudado. Todos tendrían su gloria.
Y con el cardenal Nicolaus mirando, Reichian podría incluso tomar la vía rápida hacia el próximo cardenalato. Todos tenían mucho que ganar con esta batalla. Y aunque la Santa Iglesia Occidental aceptaría sus limosnas, a cambio, era un pequeño precio a pagar por todas las fortunas que estarían amasando. Y, diablos, cualquiera de los nobles que se destacó en la batalla podría recibir tierras de los monstruos como tributo. El rey quería su industria y su tecnología, la tierra realmente no le importaba. Mientras conservase el derecho a cobrar tarifas y peajes, no le importaba compartir un poco las obras. Comparado con el pequeño rescate que pagó para defender las tierras fronterizas, sería un gran ahorro de dinero. En resumen, el rey Etmaris quería el control exclusivo de todas las riquezas de su nación. Por lo tanto, necesitaba crear una situación en la que la nobleza no tuviera lugar para quejarse si no daba un paso al frente. Toda esta reunión de emergencia fue una farsa para que eso sucediera. Una farsa para convencerlos a todos, el rey pensó, bueno, si nadie se va a ofrecer voluntario, entonces supongo que es mi deber como líder hacerlo. El rey miró alrededor de la habitación una vez más, asegurándose de que ninguno de los altos nobles o ministros estuviera a punto de abrir la boca. Ahora tenía la atmósfera que quería. El rey tendría que salir él mismo. Había llegado el momento. Esperaba poder preguntarles a todos ustedes, pero tal vez es una carga demasiado pesada para soportar. El rey Etmaris intentó continuar. Antes de que pudiera, un solo noble levantó la mano. Mi señor, si me atrevo a interrumpirlo. Según los informes, esta nación de monstruos, Tempest, ya ha establecido vínculos con las naciones de Dwargon y Blue Moon. Han comenzado a comerciar con aventureros. Por lo tanto, me pregunto acerca de la sabiduría de hacer cualquier movimiento precipitado. Efectivamente, dijo otro. Y esta charla de desarrollar su propia tecnología, con la asistencia total de los herreros enanos. Si reunimos un ejército, ¿quién puede decir en qué tipo de intromisión se involucrarían nuestros reinos vecinos? Este era, a su vez, el marqués de Muller, el mismo un líder de una de las facciones más grandes de la nobleza, y el conde Helmen, quien generalmente siguió su ejemplo en los asuntos de la corte. Ambos se volvieron hacia Racine, resistiendo el impulso de fruncirle el ceño. Están en lo correcto. Para ser honesto, ciertamente puedo ver la sabiduría de dejar que los perros durmientes se acuesten. Estoy de acuerdo contigo, Racine, declaró el rey. Pero... Sí, lo sé, señor. Si dejamos a esa nación a su suerte, nuestra autoridad en la región se desplomará. Por lo tanto, debemos atacarlos antes de que eso suceda, independientemente de la ganancia potencial en juego. Esta es una competencia por la supervivencia. El rey Etmaris asintió, los ojos nublados por la codicia. Al igual que los de Racine. Habían practicado este intercambio antes. El rey, siempre pensando en su propia nación, y en el criado leal que lo servía. Nada de eso era real, pero la trampa del rey ya había caído sobre la audiencia. También tengo un anuncio que hacer, declaró Reichian. Todavía no hemos presentado un aviso público, pero ya hemos recibido orientación divina sobre el tema. Nuestros dioses nos dicen que la tierra de los monstruos debe ser destruida. Esto desconcertó a los nobles. Ahora era una guerra santa de lo que estaban hablando, un conflicto aprobado por la Santa Iglesia. La voluntad de la nación estaría de su lado ahora. Entiendo las preocupaciones de nuestro buen marqués y conde, dijo el rey. Pero difícilmente pude encontrar en mí dudar de las palabras de la Santa Iglesia. Y consideren esto, gritó Folgen. Consideren esta una forma de abrir los ojos de las diversas naciones que han sido engañadas y engañadas por este país. Ningún monstruo es digno de confianza, una lección que creo que deberíamos enseñarles personalmente. Pero eso significaría que potencialmente podríamos asumir la culpa. El rey Etmaris dedicó una dulce sonrisa a sus dos dudosos nobles. Entonces, ¿qué sugieren que hagamos? Cualquier preocupación de los países vecinos ya no sería un problema en el momento en que la Santa Iglesia los respaldara. Farmos era una superpotencia, una con gran influencia en el Consejo.
Si la causa se presentara como justa, tanto política como religiosamente, sería fácil rechazar cualquier interferencia externa. Los dos nobles se volvieron para mirarse por un momento. ¿Podríamos tal vez enviar un mensajero? Moyer sugirió por ellos. Si pudiéramos negociar con ellos, podríamos saber si son dignos de nuestra confianza o no. Y si parecen estar listos para ser aliados, la amenaza de los monstruos sería cosa del pasado. No tendríamos nada que temer. La Iglesia no ha hecho una proclamación oficial todavía, estoy seguro, porque primero quiere discernir sus verdaderos motivos. Exactamente. El conde Helmen asintió. Tanto él como Moyer poseían dominios que bordeaban el bosque, por lo que la defensa era una preocupación constante. Las tierras del marqués también compartían un límite con Blumont, con el que tenían buenas relaciones. Eso debe ser lo que impulsó su oposición. Bien, bien. Tal vez Blumont te ha estado sobornando, pero esto ya es negocio liquidado. El rey Etmaris se rió un poco internamente, deleitando lo tarde que había llegado esta resistencia cuando los colocó a ambos en su lista de vigilancia. Su mente ya estaba llena de la fortuna y la gloria que sin duda adquiriría pronto. No, mi buen marqués y conde, intervino Reigiem. La adivinación ya ha sido proporcionada. Luminous se niega a soportar la presencia de cualquier monstruo, especialmente los monstruos que se atreven a construir una nación. Cualquier nación así marcaría el nacimiento de un nuevo señor demonio. Permitir que exista una cosa tan sucia es un pecado atroz e imperdonable. Moyer y Helmen se quedaron boquiabiertos, sorprendidos por este estallido. Entiendo sus puntos de vista, añadió solemnemente el rey Etmaris. Déjame preguntarte, ¿podemos confiar en estos monstruos? ¿Quién podría garantizar que no atacarán a la gente algún día? ¿Están dispuestos a asumir esa responsabilidad? ¿Están dispuestos a proteger la vida y la fortuna de mi amado pueblo? Estamos tratando con monstruos. Criaturas que nunca podríamos comprender. Criaturas en eterno conflicto con la humanidad. ¿No encuentran que las opiniones que defienden son bastante imprudentes? La actuación abrumadora hizo que ambos se pusieran blancos, incapaces de responder. ¿Cómo pudieron? El enemigo ni siquiera era humano. ¿Qué podría llevar a alguien a confiar en ellos? Esa implicación tácita era imposible de refutar. En lo que se refería al rey Etmaris, el supuesto líder de esta horda no era más que un pusilánime de buen corazón. El discurso que supuestamente pronunció en la Nación Armada de Duargón lo dejó patentemente claro. Cuando leyó esa cita ridículamente idealista en el informe, mientras intentamos construir una nación en el bosque de Jura que sirva como puente entre las razas humana y de monstruos, se rió. ¿Qué líder tan tonto y fácil de manipular era este? Alguien sin fuerza de personalidad, un monstruo al que le resultaba imposible decir una mentira. Esa fue la impresión que recibió el rey. Ese pequeño dato no se incluyó en los informes entregados a la nobleza. Era un pequeño truco, elaborado para garantizar que no hubiera opiniones discrepantes, y podría defenderse fácilmente como, no fue mi culpa, si alguien se enteraba. Si su líder es así de bondadoso, podría ser más fácil hacer que se rindan de lo que pensaba. En la mente de Etmaris, este líder podría encontrar la guerra tan desagradable, que un pequeño argumento de venta sobre los beneficios de la vida bajo el gobierno de Farmus podría llevarlo directamente a la mesa de negociaciones. Y si es así, podemos resolver todo esto en paz. Si aportan su fortuna, incluso podría permitirles el derecho a autogobernarse. Apretó su expresión, ahora en peligro de convertirse en un regocijo avaricioso. Confirmando que no se avecinaba más disidencia, habló. Esta es una guerra santa. Comenzaremos desplegando una fuerza de vanguardia para transmitir mi voluntad a nuestros enemigos. Si nos aceptan, entonces bien. Si no, les mostraré la voluntad de la divinidad con nuestras fuerzas más leales. Ra. Y con eso a la vista, nadie se atrevería a expresar su desacuerdo ahora. El esfuerzo por limpiar la tierra de Tempest había comenzado. Después de la conferencia. Pero, ¿y si no se rinden una vez que nuestra fuerza de vanguardia provoque un alboroto en su territorio?
podrían mostrar sus verdaderos colores y resistirnos. Podrían, respondió Racena Folgen. Es por eso que creo que deberíamos enviar al otro mundo Shogo junto con ellos para demostrar nuestra fuerza. Oh. No estoy seguro de si enviar a Shogo solo sería prudente. Puede decir muchas tonterías la mayor parte del tiempo, pero su fuerza es genuina. No podemos permitir que se salga de control y lo pierda para siempre. Por supuesto. Bueno, ya sabes la cantidad de monstruos involucrados. Puede que podamos huir de vuelta a casa, pero una mala decisión y puede que lo maten, con Kyoya. Dudo que tengamos algún problema. Además, tenemos a la persona perfecta para una misión como esta. Ah. Ella, ¿quieres decir? Ya veo. El rey Etmaris asintió con la cabeza. La misión de este ataque militar era socavar la voluntad de lucha del enemigo. Si pudieran subyugar a Tempest sin derramamiento de sangre, no podrían esperar nada más. Tenían los números para garantizar la victoria si llegaba el momento, pero como el rey teorizó, cuantas menos bajas pudieran salirse con la suya, mejor. Sí, dijo. Es posible que no necesitemos apuntar todas nuestras fuerzas contra estas criaturas después de todo. Pero mantén la guardia alta. No se preocupe, señor. Hemos considerado todas las posibilidades. Les ordené que simplemente causaran un poco de caos y luego regresaran con nosotros. Como esperaba el rey, Racen planeaba adoptar un enfoque de esperar y ver. Los tres fueron interrumpidos por Reihiem y su sonrisa casi inhumana. Mi señor, dijo, si es posible, ¿sería capaz de probar uno de mis hechizos secretos? Secretos. ¿Qué clase de hechizo es este, arzobispo? ¿Qué estás tramando ahora, Reihiem? Bueno. Les dio un resumen completo, su sonrisa cada vez más alegre. Resultó contagioso, extendiéndose a la cara del rey Etmaris, luego a la de Racen y Folgen mientras continuaba hablando. Jejeje. Me gusta. ¿Su respuesta? Muy bien. Adelante. Lo permitiré, Reihiem. Me alegra oír eso, señor. Le prometo que le traerá la mayor de las glorias. Y así, los peones de Reihiem empezaron a moverse lenta y secretamente. Siguiendo la misiva del rey Etmaris desde lo alto, se formó rápidamente una fuerza de vanguardia. Consistía en un centenar de caballería montada, más una fuerza de avance que constaba de varios carros. Entre ellos había 3 de otro mundos, Shogo Teguchi, Kyoya Tachiban y una mujer llamada Kirara Mizutani. Se quejó Shogo, no he estado en un viaje en, como, años. Si me eligieron a mí, ¿eso significa que es ese tipo de cosas? Sí, no hay duda al respecto. ¿Escuchaste algo, Kyoya? Tú también estabas ahí, ¿no? El reino de Farmus está dando un paso al frente para acabar con ese slime. Eso es una locura. ¿Todas estas fuerzas solo para aplastar un slime? Bueno, ¿quién puede decirlo? Si tiene 10.000 monstruos o los que sean bajo su control, será una amenaza bastante decente. Sí, lo que sea. Quiero decir, los caballeros de este país son patéticamente débiles. Al ver eso, me hace pensar, como que los humanos en este mundo son unos cobardes tan enormes, que incluso los pequeños monstruos son suficientes para hacer que se caguen en los pantalones. Kirara se rió. Eso, o quizás eres demasiado fuerte, Shogo. Quiero decir, esa habilidad única que obtuviste para la batalla es una locura. Ah, tengo más miedo de tu habilidad que de la de Shogo. Sí. Incluso a mí no me gustaría tener mis oportunidades contra ti. Kirara aún era joven, tenía 18 años. Al igual que Shogo, ella había sido convocada a la Tierra controlada por Farmus hace 3 años. Su habilidad, que implicaba influir en los pensamientos de las personas durante la negociación, no estaba directamente relacionada con la batalla, lo que llevó a un trato rudo y suposiciones de que ella era solo otra invocación fallida. Al principio. Entonces sucedió. Era demasiado para ella, y eso la había hecho usar el poder correctamente.
Dejen de joderme, pendejos, ella había gritado. Solo deseo que cualquiera que se meta conmigo muera. La naturaleza de la habilidad perturbar resultante aseguró que el efecto fuera inmediato. Cualquiera que no hubiera podido resistirlo se suicidaba de inmediato. ¿Una habilidad de negociación? De ninguna manera. Todo lo que tenía que hacer era gritar una orden y podía hacer que cualquiera cumpliera sus órdenes. Dependía menos de las palabras reales y más de lo que Kirara quería por dentro. Los resultados fueron nada menos que una masacre, hasta que el invocador de Kirara logró colocar una maldición de bloqueo sobre ella. A los tres se les habían comprobado sus poderes desde el momento en que fueron convocados. Los primeros meses se dedicaron a lecciones de idiomas asistidas por magia, junto con una amplia gama de pruebas. La maldición de bloqueo no pudo ser resistida. Cualquier orden hecha con ella simplemente tenía que ser seguida, quisieras o no, y como parte de eso, Kirara se vio obligada a revelar cuál era realmente su habilidad. Ella lo reveló, pero fue inexacta en algunos detalles, gracias a su falta de familiaridad con el idioma. Como tenía 15 años en ese momento, para Kirara, aprender una lengua extranjera era una lucha. Incluso con el apoyo mágico, el mero hecho de estudiar era pura tortura para ella. Los resultados condujeron a esa tragedia de «espero que todos mueran», y desde entonces, la habilidad de Kirara había sido sellada, restringida para activarse sin permiso. Lo mismo ocurría en cierto modo con Shogo, pero, sea por suerte para él o no, no pasó mucho tiempo antes de que la fuerza total de Shogo se hiciera evidente para todos. Eso fue lo que sucedió cuando mataste a los 30 magos que te rodeaban en el momento en que te convocaron. Fue el trabajo de la habilidad única Berserker, y como su nombre indica, simplemente proporcionó un gran impulso a la fuerza física y las habilidades del portador. Entonces tenía 17 años, era un delincuente de una escuela secundaria deficiente, y su descontento y ansia de violencia habían despertado la habilidad en él. Combinado con el karate que Shogo había estudiado desde la infancia, Berserker proporcionó un gran impulso a su fuerza de lucha. Eso llevó a 30 hechiceros masacrados. Si Rasen no hubiera estado allí, habría sido aún peor. Nunca fue un hecho que las personas convocadas a este mundo simplemente se irían en silencio con sus nuevos guardianes. Fueron sacados de sus propias vidas por razones puramente egoístas. Cualquiera podía ver el efecto que tendría, y la gente de este mundo lo sabía bien. Para manejarlo, cada conjunto de hechizos de ceremonia de invocación venía con una maldición de bloqueo incluida que hacía que el del otro mundo cumpliera las órdenes del invocador. Lo juro, murmuró Shogo, quiero matar a ese viejo. Solo ordenándonos que hagamos lo que él quiera. Sí, en serio. Uno de estos días se va a derrumbar por completo. Oh, no seas así, respondió Kyoya. Al menos si haces lo que dice, tienes garantizada la mejor comida y alojamiento que este mundo tiene para ofrecer. Ya habían pasado por esta conversación antes. Nunca era suficiente dejar convencidos a Shogo o Kirara. ¿Eh? Sí, no jodas. Especialmente cuando, lo mejor que tienen para ofrecer, es basura en comparación con nuestro mundo. Oh, totalmente, agregó Kirara. No hay tiendas bonitas, ni cosméticos. Ni televisión, ni internet, ni smartphones. Este mundo está completamente desprovisto de entretenimiento. Estaría totalmente bien si este planeta explotara. Las quejas se habían acumulado hasta el punto de que los tres podían estallar en cualquier momento. Verse obligado a cumplir órdenes sin libre albedrío, en particular, estaba resultando insoportable. Y Kyoya sabía eso, pero a diferencia de los demás, estaba dispuesto a adoptar un enfoque más flexible para su difícil situación. No había nada que extrañara de su viejo mundo, estaba mucho más interesado en los poderes obtenidos en este, los de Shogo, Kirara y los suyos. Los había observado, investigado y pensado en lo que se podía hacer con ellos. Y como lo había hecho, ocurrió este incidente actual, una búsqueda para matar monstruos, su oportunidad de trabajar al aire libre. Finalmente, después de 2 años, Kyoya podría ver una batalla real. Tal vez a Shogo y Kirara no les guste esto, pero creo que esta es nuestra gran oportunidad.
si se convierte en una guerra, eso mantendrá a los tipos con las maldiciones de bloqueo sobre nosotros demasiado ocupados para estar al tanto. Tal vez incluso podríamos matarlos, o tal vez ellos mismos morirán. No podía discutir tanto con los otros dos. Había demasiadas posibilidades de que estuvieran siendo espiados mágicamente. Lo cual no era algo malo exactamente. Pero allí estaba Kyoya, viendo esto como una oportunidad, esperando pacientemente el momento exacto en que podría atacar y reclamar su libertad. Pronto, el carro que los transportaba a los tres, cada uno con sus propios pensamientos en mente, partió hacia Tempest. Miura había recibido un contacto de emergencia de Clayman. Él ordenó que desplegara un tipo especial de magia superior. Esta magia implicó tomar toda el área dentro de un radio de 3 millas y convertirla en una zona antimagia. Hechizos como estos tomaban tiempo, así que le ordenó que comenzara a trabajar en ellos de inmediato. El propósito era cortar la comunicación con el mundo exterior. Había más que eso, sin duda, pero el señor demonio no ofreció más orientación. Estaba claro que Clayman planeó algo grande, algo que no quería que la gente de Tempest supiera. Eso preocupaba profundamente a Miura, pero nunca se le permitiría hacer preguntas. Las órdenes eran órdenes. Además, esta magia estaba destinada a ser un hechizo defensivo contra otra magia. Estaba siendo especialmente personalizado para cumplir con la solicitud de Clayman, y como resultado, tendría que lanzarse alrededor de un círculo con ella en el centro. Ahí estaba el problema. Para mantener la magia superior en marcha, Miura tendría que revelar la identidad de la nacida en la magia de alto nivel que la conducía, ella misma. No había forma de que hacerlo no llamara la atención de los lugareños. En efecto, Miura, una usuaria de magia, se enfrentaba a una potencial multitud de tempestianos enfadados, en una zona de la que ella misma había bloqueado toda la magia. Esencialmente se le ordenó morir. La magia que Clayman estipuló se basó en la posición, por lo que una vez que se lanzó, duraría varios días, ya sea que Miura estuviera presente o no. Ella era, en efecto, una pieza descartable del rompecabezas. Recibir esta orden la aplastó. Pero allí, una vez más, la figura de un solo hombre en su vida cruzó por su mente. Si ella rechazaba esta orden, le traería a ese hombre un destino demasiado trágico. Miura sabía esto mejor que nadie, y esa era exactamente la razón por la que la única opción disponible para ella era aceptarla. Sabía que esto pasaría. Un final adecuado para mí, supongo, pero desearía que al menos él pudiera salvarse. Recordó el rostro de John, el hombre que decía amar a una mujer como ella, y sonrió. Para alguien que había vivido con el más frío de los corazones congelados durante los últimos siglos, esas palabras fueron tan suaves como una brisa primaveral. Esas palabras son todo lo que necesito. Reforzando su determinación, comenzó a caminar sola. ¿A dónde vas, Miura? Oh, Gruesit. ¿Necesitas algo? G. No exactamente, no. Pero claramente estaba tratando de seguirla. Trató de alejarse, recordando cómo Clayman había actuado a su alrededor hace un momento. Siempre estuvo tan tranquilo y sereno, pero sus órdenes ahora escondían una punzada de pánico detrás de ellas. Activarás la magia lo antes posible, había dicho antes de apagar su enlace. Algo inesperado debe haber sucedido. Oye, hablando de eso, ¿viste el nuevo postre que están ofreciendo en el comedor? Se llama buñuelo de crema o algo así, y John dijo que era lo mejor que había probado. ¿Quieres probarlo conmigo? Gruesit no podría haber actuado más despreocupado. Molestó un poco a Miura. Su sonrisa ya estaba empezando a corroer su determinación de acero. Agradezco la invitación, pero lo siento. John me trajo uno anoche. Dijo que era un regalo. Puf. Ese bastardo. Tratando de ponerse una ventaja otra vez. ¿Una ventaja? ¿De qué estás hablando? Tengo un pequeño recado que hacer, así que si pudiéramos hablar más tarde. ¿Un recado? ¿Realmente te veré más tarde? Por supuesto. ¿Por qué no lo harías?
Hizo todo lo que pudo para sacudirlo, dejando a Gruesit atrás en el camino. Bueno, acabo de recibir las noticias más extrañas, ¿sabes? Apuntó sus ojos a Miura. Algo sobre la señor demonio Milim declarando la guerra a mi líder. Me pareció una locura, pero también estás actuando bastante rara, así que solo me preguntaba. Aquí vamos. Ahora Miura entendió. No tenía idea de por qué los señores demonio Milim y Carrion estaban en desacuerdo, pero estaba segura de que Clayman estaba moviendo los hilos una vez más. Estaba tirando de ellos, y luego sucedió algo que no había esperado. Quizás la declaración de guerra de Milim estaba fuera de su predicción. Tal vez su plan era que Milim lanzara un ataque sorpresa en el reino de las bestias, con Miura lanzando un hechizo para que coincidiera con eso. Pero ahora que Milim se estaba saliendo del guión, imaginó, todo se estaba desmoronando. Pero, ¿por qué quiere cortar toda comunicación con este país? Englesia y Tempest tenían un acuerdo entre sí, pero contra una enojada Milim, simplemente no tenían suficiente poder de guerra. ¿Cuál sería el punto de cortar su? Entonces la golpeó como un relámpago. Oh. Le tiene miedo a ese Slime Rimuru. Ese Slime podría tener el poder de cambiar la mente de Milim, después de todo. El señor demonio Clayman temía a Rimuru, una presencia que se estaba convirtiendo cada vez más en un factor X en su vida, uniéndose a la refriega. Así que ordenó a Miura que evitara que Carrion contactara a los líderes de Tempest, quienes seguramente transmitirían su llamado de auxilio a Rimuru. Cuanto más se entretuviera, más enojado estaría Clayman con ella. Necesitaba lanzarlo de una vez. Además, continuó Gruesit, conociéndote, estoy seguro de que ya lo sabes, pero los principales líderes de esta nación están bastante ocupados en este momento. Haz algo gracioso en un momento como este y será tu vida, ¿sabes? Él estaba en lo correcto. El personal superior de Tempest estaba, por decirlo menos, nervioso. Algún grupo armado misterioso se había estado acercando a su territorio durante los últimos días, lo que requería toda la atención de Zoe y sus agentes. Parecía que había nubes de tormenta por delante, y todos prácticamente podían sentir la tensión entre los líderes. Oh. No lo sabía. Algo estaba pasando. Algo más allá de las expectativas de Clayman. La desconcertó. No se sabía qué podía hacer. Tenía que lanzar esa magia de inmediato, o de lo contrario Clayman, enloquecido por la furia, podría matarla a ella y a todos los demás en esta ciudad. Y Gruesit simplemente se negó a dejarla ir. No sabía, no va a ser suficiente, señora. No puedo dejar que hagas nada raro en este momento, ¿entendido? ¿Qué clase de tontería es esa? Si están peleando contra Milim, ¿no estás en mucho más peligro que cualquiera de nosotros? Oh. Hablas como si la conocieras. No te preocupes por mí. El señor Carrion es invencible. No me importa lo fuerte que sea Milim, ni siquiera podía pensar en mi señor saboreando la derrota. Lo que más me importa en este momento eres tú, Miura. Mira, en serio, ¿qué estás? Dejemos de jugar juegos aquí. Eres una nacida de la magia, ¿no? Tal vez ella sería capaz de hablar para salir de esto. Pero hasta el final, Miura nunca consideró la opción de engañar a Gruesit. Tu mente siempre es la más aguda cuando se trata de cosas como esa, ¿no es así? Bueno, no tiene sentido ocultarlo. Creo que los Kijins también lo vieron. Entonces, ¿por qué? Porque tengo que. Escucha, Gruesit, también me gustas mucho, como amigo. Pero si vas a interponerte en mi camino ahora mismo, estoy lista para matarte. Con eso, Miura eliminó su disfraz humano impulsado por la magia, revelando su forma original nacida de la magia. Ah. Gruesit se estremeció bajo el par de grandes ojos que lo perforaban, virtualmente rugiendo con llamas. ¿Por qué estás tan lista para? ¿Te estás preparando para morir? ¿Para qué? ¿Qué? Tienes un maestro que te da órdenes, ¿no? No veo ninguna necesidad de responder a eso. Para Gruesit, eso fue tan bueno como un sí. ¿Sabes?
Dijeron que el señor Clayman es conocido por usar a sus secuaces como carne de cañón desechable. No eres. Basta de ti. Di una palabra más y te mataré, Gruesit. Ver a Miura normalmente inamovible caer en tal pánico le dijo todo lo que necesitaba saber. Oh. Lo entiendo. Si estás dispuesta a seguirla directamente hasta tu propia muerte. Fue interrumpido antes de que pudiera terminar. Déjame escuchar más sobre eso. Era John, usando habilidades de camuflaje casi perfectas para engañarlos mientras salía de debajo de los árboles. Por lo general, se esforzaba mucho en cuidar de Miura. No había forma de que él no notara su extraño comportamiento. John le había revelado su secreto a la persona que menos deseaba, pero, curiosamente, la llenó de una sensación de alivio. Un alivio que se convirtió en sorpresa por lo que tenía que decir a continuación. Miura, tienes que creer en mí. Juro que te protegeré. ¿Qué? ¿Estás loco? Ya puedes ver perfectamente bien, soy una nacida de la magia de alto nivel. ¿Cómo se supone que un humano más débil que yo me mantenga a salvo? John ignoró la súplica desesperada y se volvió inusualmente apasionado. ¿Humano? ¿Nacido de la magia? Nada de eso importa, hombre. Me enamoré de ti. Amo tu rostro, amo tu olor, amo tu calor. La forma en que vives, la forma en que te enorgulleces así. Me encanta todo. Y eso significa todo para mí. ¿Qué estás diciendo? Todo eso fue solo una fantasía creada para engañarte. No te preocupes, Miura. Estoy preparado para dejar que me sigas engañando hasta el día de mi muerte. ¡Qué idiota!, pensó desde el fondo de su corazón. Pero fue una declaración tan audaz y suplicante que la dejó completamente muda. G. Gané, no. ¿Te has enamorado de mí? Él le dedicó la sonrisa más grande que jamás había visto. Te juro que creeré en ti hasta que me muera. Si lo hago, entonces, ¿en qué se diferencia eso de que sea la verdad, A Miura todavía le faltaban las palabras. Eres tan tonto. Tan estúpido. Pero si así es como eres, entonces yo. Jejeje. Qué hombre tan lamentable eres. Me acerqué a ti porque quería aprovecharme de ti. Eres tan patético, me hace reír. Esto es ridículo. Basta ya de esta farsa. Y con esa fría réplica, Miura comenzó a lanzar. No quedaba más tiempo para titubear. Las lágrimas que sintió en sus mejillas seguramente deben haber sido su imaginación. No. Detente, tonta. ¿De verdad estás? ¿Qué está pasando, Gruesit? Con una voz hermosa y melodiosa, el hechizo se desplegó y las leyes del mundo comenzaron a reescribirse. Yom y Gruesit ya no tenían poder para detenerla. Si pudieran, la única forma real sería matarla. Y si eso sucedía, ella estaba bien con eso. Pero ella simplemente tenía que completar este hechizo. Continuó cantando, como si rezara, con el corazón y el alma, deseando proteger al hombre que amaba. La escena en Tempest era incluso más caótica de lo que pensaba Gruesit, incluso antes de que todo se desmoronara, justo cuando Miura se acercaba al final de su trabajo. Benimaru, ahogándose bajo una avalancha de informes apresurados, ya parecía harto de todo. La más preocupante había venido de un centinela apostado en una subestación hace unos días, vía Gobuta. Benimaru había dicho, supongo que hay un montón de humanos con armaduras completas, y se dirigen hacia aquí. El centinela preguntó qué querían y simplemente dijeron, no tenemos necesidad de hablar con los subordinados. Y siguió adelante. Soei había sido enviado rápidamente a investigar. Era un grupo de caballeros, más de 100, y Benimaru decidió que ya no podían ser ignorados. Soei siguió reuniendo información, junto con Souka y sus otros hombres. Pronto, identificaron el origen del grupo, el reino de Farmus. Mientras los objetivos del pelotón de Farmus no estuvieran claros, trabajar con ellos había sido difícil. Por lo tanto,
Benimaru hizo que el equipo de Soei los vigilara de cerca, mientras discutía el problema cada vez más preocupante con rigor. Tal vez deberíamos informar a el señor Rimuru. Había respondido Rigord, después de que nos dejó para vigilar esta ciudad. ¿Es realmente bueno seguir molestándolo? Quizás. Hace frecuentes viajes de regreso por la noche, para que podamos informarle en ese momento. Eso los trajo a la hora. Rimuru, después de todo, podría usar su portal de deformación para volver aquí en cualquier momento que quisiera. Entonces Benimaru dejó su sesión informativa para más tarde, y trabajó en la mezcla de otros temas que esperaban su atención. Todo era un trabajo muy poco familiar, y ser perseguido constantemente por él hacía que los días pasaran como un relámpago. En medio de todo esto, el equipo de Soei envió un informe desde el propio Farmus. Aparentemente, el reino se estaba preparando rápidamente para la guerra. Hizo que Benimaru arrugara las cejas. Esto podría ser una mala noticia para nosotros, Rigor. Me temo que sí. No es algo que podamos darnos el lujo de tomar tan a la ligera. Creo que será mejor que tengamos al señor Rimuru aquí de inmediato. Los dos se miraron. Ambos llegaron a la conclusión de que manejar esta brigada de caballeros de manera incorrecta podría muy bien conducir a la guerra. Entonces Benimaru intentó contactar a Rimuru, pero antes de que pudiera, recibió una comunicación mágica de emergencia de Alvis, la cuerno de serpiente dorado y uno de los 3 licántropos de Eurasania. El reino de las bestias entrará en hostilidades con la señor demonio Milim dentro de una semana. Como resultado, quiero que acepten a los ciudadanos que estamos evacuando. Los retrasos que experimentó Miura al desplegar su zona antimagia permitieron que este mensaje se filtrara. Aunque el propio Clayman debería asumir parte de la culpa, la velocidad de vuelo de Milim fue tan rápida que llegó a Eurasania mucho antes de lo previsto. No es que le importara a Benimaru. No, el presagio de esta noticia era tan vital que pareció cambiar el aire que los rodeaba. Debes estar bromeando. De inmediato, se reunieron los principales líderes de Tempest, Rigurd y Rigur, Lilina y los otros jefes de los goblins, Kaijin como asesor especial, Suna como secretario, Shion como representante de Rimuru, además de Hakuro y Gel. Casi una docena de personas se apiñaron en la sala de reuniones. Gabil no estuvo presente, ya que aún no había sido designado para este nivel de liderazgo. En cambio, simplemente se le informó que se estaba produciendo una emergencia y que esperara hasta nuevas órdenes. Kaijin también informó a Bester de la noticia, diciéndole que mantuviera un contacto regular con el rey Gacel de Duargón según fuera necesario. Y en medio de todo esto, el mismo grupo de humanos que antes había enfadado a Benimaru llegó, disfrazados de mercaderes. Viejo. Esta ciudad es más avanzada que la capital de Farmos. Shougo no pudo ocultar su sorpresa. Él y sus amigos de otro mundo estaban llegando a la ciudad. Un solo caballero servía como cochero mientras el resto del equipo de 100 hombres se mantenía a distancia. La vista inesperada de la ciudad lo dejó sin palabras. Fue increíble. Nada sobre el término ciudad de monstruo lo había preparado para esto. El sistema de alcantarillado mantenía a raya todos los malos olores, y en realidad, los monstruos que caminaban parecían más humanos que cualquier otra especie. Estaban limpios, bañados y vestían ropa más adecuada que muchos de los comerciantes y habitantes de los alrededores de Farmos. Bastaba una mirada para confirmar que la vida aquí era mucho más abundante que la vida allá. Estaba repleto de aventureros, comerciantes que corrían rápidamente de un lado a otro mientras realizaban sus negocios. Maldita sea. Me han estafado todo este tiempo. ¿Por qué diablos los monstruos viven mejor que nosotros? Las ondas iniciales de conmoción estaban desapareciendo. Ahora, dentro de Shogo, un pozo más oscuro de ira empezaba a surgir. Lo mismo ocurría con Kirara. ¿Cuál es el trato con esto? ¿Cómo? ¿Por qué estos tipos viven mucho más elegantes que nosotros? Algo tiene que estar mal aquí. No te enojes demasiado, dijo Kyoya, pero incluso él no pudo evitar sentir que era injusto. Sus ojos estaban entrecerrados, meditando con resentimiento.
Y todo este lugar está dirigido por un slime, ¿sí? Si le pateamos el trasero, podemos tomar el control de este antro, ¿no? Esa es, como, la mejor maldita idea que he escuchado, Shogo. Vamos a hacerlo. Estoy bien con eso también, pero no podemos desviarnos demasiado de nuestras órdenes. Oh, estará bien. Solo digo que nos dijeron que armáramos un alboroto antes de que aparecieran el resto de los caballeros, ¿verdad? Todo saldrá genial. Totalmente. Quieren representarlo como si fuéramos un grupo de ciudadanos legítimos y los monstruos nos atacaron de la nada. Sí. Puedo usar perturbar para establecer algún tipo de pretexto, y todos los aventureros que no sean monstruos harán lo que yo quiera. A Kirara le gustaban sus oportunidades y tenía motivos para hacerlo. Era la razón principal por la que los tres estaban aquí. Y ninguno de sus amigos vio mucho de qué preocuparse, tampoco. Sí, coincidió Kyoya. Eso es más o menos lo que señor Rase nos dijo que hiciéramos. No. Deja de llamar a ese imbécil, señor, a mi alrededor. Totalmente. Espero que a ese tipo le dé un infarto o algo así. Entonces seríamos, como, libres y esas cosas. Ja ja ja. Lo siento, solo un hábito, dijo Kyoya. Realmente no podemos insultarlo en su cara, ¿saben? Su enfoque más ligero tenía una clara motivación detrás. Kyoya, a diferencia de los demás, todavía ocultaba su verdadero carácter en este mundo hasta cierto punto. Por ahora, pensó, lo mejor era jugar al estudiante leal en los círculos de Farmos. Mientras hablaban, Shogo repasó mentalmente sus órdenes una vez más, cada vez más impaciente por patear traseros. No me importa qué tipo de excusa tengan que poner, les había dicho Rasen. Solo comiencen algún tipo de problema, entonces tú, Kirara, usa tu poder para poner a los aventureros de tu lado. Comenzaremos a tomar medidas una vez que lo hagas. Farmos estaba actualmente comprometido con un total de 3 de otros mundos. Eso solo fue suficiente poder de guerra para diezmar a un país más pequeño. Era raro desplegar 3 a la vez, pero el gobierno quería cubrir la posibilidad de que otro de otro mundo estuviera ayudando a los monstruos. Una vez que Shogo y sus amigos comenzaran su negocio, el cochero que conducía su carreta enviaría una señal para comenzar el resto de la operación. Los de otros mundos no fueron informados de los detalles exactos, pero nada de lo que hicieran sería un obstáculo para ellos, y presumiblemente haría que las cosas fueran aún más favorables para la victoria. Shogo despreciaba a Rasen, pero incluso él tenía que elogiar su talento. Si no fuera un usuario mágico dotado, los tres habrían sido libres hace mucho tiempo. Ahora se pasó una mano por su cabello bien engrasado, levantándolo como la cresta de un pollo. Está bien. ¿Qué tal si hacemos que las cosas se muevan? Kirara fue la primera en actuar. Ah. Tú, me tocaste el trasero hace un momento, ¿no? ¿Estás tratando de hacerme algo? Había chocado deliberadamente contra lo que parecía ser el objetivo perfecto, una especie de centinela de aspecto tonto que miraba al vacío. Este era Gobuso, un guardia bajo el mando de Gobuta, y un hobgoblin conocido incluso entre los de su propia especie por ser un poco especial. ¿Un? Yo no hice nada. Levantó los brazos, girando la cabeza en busca de algún tipo de apoyo. Oye, no te hagas el tonto conmigo. Solo dime por qué me tocaste allí. ¿Está bien? Kirara se acercó a él mientras hablaba, luego, de repente, tiró de su cuerpo hacia atrás y cayó al suelo. ¡Oh, Bub! ¡Ayuda! Alguien llame a los guardias. ¿Qué? No. Ni siquiera hice nada. Yo, soy un guardia. Gobuso ya estaba empezando a llorar un poco. Él fue la víctima aquí, pero, francamente, no tenía muchos aliados cerca. La pura tontería de su acto hizo poco para alejar la sospecha de él, y Kirara ya estaba desplegando perturbar, dejando que se hundiera en las mentes de los transeúntes humanos. Wow, ¿el hobgoblin atacó a esa chica? Ese es un centinela de la ciudad, ¿no? ¿Qué clase de centinela sacaría esa mierda? No puedo creerlo.
pero él simplemente la tiró al suelo. Hombre. ¿En serio? Pensé que se suponía que los monstruos aquí eran agradables. Los son. Por lo general. Entonces, ¿cuál es el trato con este tipo? Los lugareños todavía estaban un poco incrédulos, pero pocos o ninguno de los aventureros y comerciantes cercanos estaban dispuestos a defender a Gobuso. Nadie tenía una idea completa de los eventos, y no pasaría mucho tiempo antes de que la habilidad de Kirara tuviera sus mentes completamente bajo su control. Shogo y Kyoya se sonrieron el uno al otro, luego dieron un paso adelante para hundir la daga. Vaya, amigo, ¿entonces esta ciudad solo ataca a sus visitantes sin previo aviso? Ese es su plan, ¿eh? ¿Invitar a los comerciantes y a la gente y luego atacar cuando menos lo esperan? Gritaron tan fuerte como pudieron mientras caminaban para proteger a la asustada Kirara. Sus cargos falsos fueron presentados. El verdadero espectáculo comenzaría solo cuando apareciera el supervisor de este centinela. Si se disculpaba, podrían aumentar su resistencia en las filas, con la multitud de su lado. Si se enfadara y empezara a lanzar su peso, sería un regalo del cielo. Incluso si no lo hiciera, se convertiría en un gran alboroto. El resto de los caballeros irrumpirían y luego servirían como juez y jurado. Por lo tanto, Shogo esperaba que quienquiera que apareciera a continuación fuera tan estúpido como su primer objetivo. Estaba decepcionado. Entonces, ¿qué pasó? Gobuta, aparente capitán de los centinelas, entró alegremente en la escena y luego hizo algo que Shogo no esperaba en absoluto. Oh hombre, Gobuso, no tú otra vez. Lo juro, cada vez que sucede algo, estás en el medio. Le dio un golpe en la frente antes de volverse hacia los de otro mundo. Oigan, lo siento, muchachos, dijo con un asentimiento amistoso. Trataré de educarlo mejor. Gogobuta, pero yo. ¿Tú no lo hiciste? No importa, si estás bajo sospecha, ya has perdido. Levantó una ceja siniestramente. ¿Recuerdas lo que dijo el señor Rimuru sobre los horrores de ser acusado falsamente de asalto en la calle? Esto también levantó algunas cejas entre los espectadores. ¿Entonces me crees, Gobuta? El jefe del centinela suspiró. ¿Por qué tienes que preguntarme eso? No tendrías las agallas para hacer nada de todos modos. Gobuso lo recompensó con un abrazo y un caluroso, lo seguiré donde quiera que vaya, señor. Mientras las lágrimas corrían por sus mejillas. Esto no deleitó particularmente a Gobuta, a juzgar por la expresión de su rostro, pero aún así palmeó los hombros de su centinela para calmarlo. No era una vista que complaciera mucho a Kirara. Vaya, ¿qué diablos? ¿Estás diciendo que estoy mintiendo o algo así? Oh, ¿no sonaba así?, preguntó Gobuta sorprendido. Fue más que suficiente para hacer enojar a la chica. No me vengas con eso, pedazo de mierda. Tienes muchas bolas, tratando de pelear conmigo. ¿Por qué confías en este tipo de inmediato? Ni siquiera estabas aquí para verlo. Los gritos hicieron poco para afectar al tranquilo Gobuta. Es simple, dijo. Es natural que confiemos en nuestros amigos. ¿Qué? ¿Quieres que acepte esa tonta excusa? Bueno, explicó con calma, si quieres que te explique más, la única chica por la que Gobuso tiene algo es Shion, ya ves. Todo el mundo en Tempest lo sabe, así que no hay forma de que intente ponerle las manos encima a una chica joven como tú, no. Hubo un momento de silencio mientras todos digirieron esto. Oh, eso es malo, Gobuta. El rostro de Gobuso se puso rojo brillante. Sí, sí. Todo el mundo ya lo sabe, ¿recuerdas? ¿Todos? Gobuta se encogió de hombros. Sí, todos. Lidia con eso, Gobuso. Creo que ya no te seguiré a donde sea que vayas, Gobuta. Ahora Gobuso estaba casi tan enojado como Kirara. Casi. ¿Quieres parar con esta estupidez? Todavía estoy aquí, bastardos. Todos ustedes deberían morir. Ya no había ningún plan de acción.
Todo lo que Kirara quería hacer era tomar a todos los que la convertían en el hazmerreír y matarlos. Shogo y Kyoya serían los únicos que quedarían de pie en esta intersección de calles, probablemente, pero Kirara estaba demasiado furiosa para preocuparse. No era como si a esos tipos les importaran tanto las órdenes de Rasen. Así que lo gritó sin reservas, medio sonriendo cuando lo hizo. Gracias a vivir vidas bastante restringidas en Farmus, los tres de otro mundo estaban mentalmente al final de sus cuerdas, y ahora estaba ocurriendo el rebote. Kirara ya podía imaginarse los cuerpos apuñalados y mutilados que ensuciarían la calle en breve. Pero nada pasó. ¿Qué? ¿Eh? Los aventureros y comerciantes que miraban estaban demasiado ocupados riéndose de Gobuso para morir por ella. Visiblemente desconcertó a Kirara, al igual que a Shogo y Kyoya. Ya veo, les dijo una voz suave pero firme. Tu habilidad convierte tu voz en corrientes de fuerza que interfieren con las ondas cerebrales de tus objetivos. Es bastante poderosa, así que tendré que prohibirle que la use en nuestro territorio. Era Suna. Un par de hobgoblins la habían contactado para transmitirle los eventos justo antes de que comenzara la conferencia. A ella le había parecido una mala noticia, así que corrió con Shion como su guardaespaldas. Suna reveló una sonrisa alegre mientras sus ojos se enfocaban en Kirara. Su habilidad única a analizar proporcionó un análisis completo de la habilidad de la niña, permitiéndole desatar un aura que igualaba y neutralizaba las ondas de fuerza. Una mirada de sus ojos perspicaces y temibles fue todo lo que necesitó. No parece ser adecuada para esta nación. Por favor, retírese de una vez. Ella sonrió de nuevo, pero sus ojos eran fríos. Podía decir que Kirara había tenido la intención de matar con ese ataque, y no estaba dispuesta a tomarlo a la ligera. ¿Cómo? De ninguna manera. Kirara se sentó débilmente en el suelo. Ahora ella lo sabía. Estaba completamente fuera de su elemento. Esta mujer era diferente. No solo otra cara en la multitud. Ella era un verdadero monstruo. Sus dos compañeros, sin embargo, todavía tenían que darse cuenta de esto, o tal vez lo hicieron, pero no lo encontraron digno de mención. Kirara había perdido, pero la violencia que sus amigos podían ejercer no sería suprimida por ninguna extraña fuerza mística. Tenían absoluta confianza en sus poderes y ahora tenían la oportunidad ideal para probarlos. Además, el plan estaba en pleno desarrollo y no había forma de cancelarlo en este momento. La belleza de Suna atrajo la atención de Shogo por un momento. Luego recordó por qué estaban aquí. Para esclavizarlos. Y si una mujer tan hermosa como esta era un monstruo, no había razón para no tratarla como una esclava. Esa es tu actitud, ¿eh? Bueno, está bien. Si estás dispuesta a hacerlo, estoy listo para ti. Sus ojos deseosos se volvieron hacia Suna, analizando la mejor manera de abordarla. Esperaba gritar a carcajadas mientras ella yacía en el suelo, magullada y llorando, y continuando con el tormento hasta que suplicara clemencia. Entonces una voz tranquila rompió su concentración. Tus pensamientos libertinos están escritos en toda tu cara, canalla. Marcha directamente fuera de esta ciudad y te dejaremos vivir. Rehúsate a obedecer y perderás tu vida. El cuerpo delgado y bien proporcionado de Shion estaba vestido con un traje de negocios, el epítome de la belleza fría cuando se paró frente a Suna. Sus ojos estaban furiosos mientras avanzaba. Shogo mostró una sonrisa feroz. Se mantuvo firme, sin siquiera contemplar la derrota. Ah. Me gusta esto. Ponte en mi camino y te aplastaré. Ya veo. Parece que no lo entenderás hasta que te estrellen contra el suelo. Muy bien. Permíteme comprometerte. Entonces los dos chocaron. Kyoya no podía esperar este momento. No había ningún árbitro entrometido supervisando este combate, y por lo tanto, no era necesario que desempeñara el papel de alumno estrella. Y con Shogo destrozando las cosas primero, no tenía motivos para seguir siendo paciente. Si es así, dijo con una sonrisa torcida y una espada desenvainada, yo también tengo rienda suelta, ¿no?
Esperaba poder probar esto en algún momento. Desde que llegó a este mundo, Kyoya había estado esperando que las mareas cambiaran a su favor. Ahora, había llegado el momento. Ante sus ojos estaba Suna, con Gobuta y Gobuso detrás de ella. Jejeje, no puedo esperar a ver cuánto puedo hacer. Chico. Gobuso, protege a Lady Suna por mí. Sí, señor, Gobuta. Gobuta sacó su daga y se agachó para el combate. Kyoya hizo lo mismo, con la espada justo delante de sus ojos. Era un talento en kendo, y su habilidad única, conocida como amputador, se centró por completo en rebanar y cortar en cubitos. Estaba respaldado por su talento natural para la esgrima y la habilidad adicional, ojo que todo lo ve. La habilidad le permitió comprender completamente la situación a su alrededor, como si estuviera viendo la acción desde la perspectiva de la cámara de un videojuego. Le envió esta información directamente a los ojos, aumentando su tiempo de reacción gracias a aceleramiento del pensamiento. Pudo reconocer y abordar las amenazas 300 veces más rápido de lo normal. Con estos 3 poderes de habilidad en la mano, Kyoya se había convertido en el mejor espadachín tanto en Farmus como en el resto de las naciones occidentales. Rasen le había ordenado que mantuviera estos poderes ocultos, pero esa orden ya no era válida. Kyoya finalmente tuvo la oportunidad de desatarlos a todos, e hizo que la sangre corriera por su cuerpo. Ja 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 ja. Con este tipo de habilidades, ni siquiera esa anciana innata podría desafiarme, y mucho menos un cobarde como tú. Con una carcajada final, Kyoya descendió sobre Gobuta. La conferencia comenzó en el salón de reuniones, menos Suna y Shion. Está bien, declaró Benimaru. ¿Estamos todos listos? Es hora de llamar al señor Rimuru. Lanzó la comunicación del pensamiento. No pasó nada. La línea estaba en silencio. No puedo conectarme con el señor Rimuru. El susurro de Benimaru sumió la sala de reuniones en silencio. El silencio luego dio paso al pánico. La sala bullía de rostros preocupados y discursos apresurados. Incluso Benimaru, que casi nunca estaba nervioso, se puso pálido al instante. Así fue como el silencio de Rimuru los llenó con una sensación de fatalidad inminente. Fue alrededor de ese momento cuando el encantamiento de Miura llegó a su fin. En un instante, toda la magia desapareció, sumiendo a toda la ciudad en un estado de caos. La gente del pueblo se movió para evacuar a sus invitados aterrorizados, pero el esfuerzo no duró, en realidad, ni siquiera fue posible. Porque junto con la magia superior de Miura, se lanzó otro hechizo secreto, campo de prisión, el resultado de una extensa investigación por parte del arzobispo Reihiem. Funcionaba según el mismo principio que campo sagrado, el hechizo utilizado oficialmente por los equipos de cruzados de la Iglesia, pero modificado para que incluso los caballeros templarios menos experimentados pudieran activarlos y varios de ellos trabajaban juntos. Los edificios se hundieron, crujiendo dolorosamente. Los comerciantes corrieron a ponerse a cubierto, los aventureros tratando de protegerlos. Algunos disfrutaron del caos, otros trataron de salvar la ciudad de ella. Los múltiples factores se entrelazaron para sembrar el caos, creando un día de desastre como ningún otro que Tempest hubiera visto antes. Fin del capítulo 2.